la convertibilidad se multiplicaron por 11. Sacás el de los servicios públicos, se multiplicaron por 15. O sea, tenías un descalabro fenomenal y las empresas están al borde del colapso total. Entonces, vos necesitas un ajuste tarifario, en realidad, pero vos fíjate, pero hasta fue mal hecho, o sea, y poco inteligentemente hecho, porque en realidad vos tenías consenso, digo, de que los precios eran ridículos, tenías una cuestión distributiva, porque en el fondo terminaban pagando con impuesto inflacionario los más vulnerables, y sin embargo lo hicieron mal. ¿Y por qué te digo que lo hicieron mal? Porque vos lo que necesitabas era poner en caja el contrato de la concesión, y eso lo podés hacer de shock, poner en caja el contrato de la concesión, aún con subas escalonadas en el tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Y se mandaron a hacer la suba. El shock directamente. No, igual es parcial, porque digamos es un tercio solamente lo que tocaron. Pero vos lo podés hacer en un sendero de aumentos y ordenado. ¿Y sabes por qué no lo hicieron así? Porque no tienen las RTI. O sea, entraron, golpearon, hicieron, van, vienen. O sea, ¿sabes por qué, digamos, sociedad tiene que volver para atrás? Porque no lo hicieron con convencimiento, porque no tienen el amparo empírico y técnico que sería, por ejemplo, las RTI, las cuales están en curso. Entonces dio un paso y ahora vuelve atrás, digamos, y era algo que estaba, digamos, que se tiene que hacer, pero es que se tiene que hacer inteligentemente, y se hizo mal. Esa es la realidad. ¿Pero fue error o fue intencional? Porque hablamos de que se reconocen errores y se dan pasos atrás. Ahora, ¿fueron errores o fueron hasta ahí y después cuando, bueno, dijeron, vamos a ver hasta dónde llegamos y cuando se revolucionó todo un poco, damos un paso atrás? A ver, te digo cómo lo veo yo. A ver, los subsidios económicos generaban 5 puntos de déficit fiscal, que, digamos, tenía como correlato que 4 de esos 5 puntos eran financiados con emisión monetaria y eso te dejaba una inflación piso del 35% por año. Entonces, digo, vos tenías que ir, digamos, contra los subsidios económicos. ¿Por qué? Porque estabas beneficiando al AMBA, que es la parte más rica del país, y lo hacías pagar a los más pobres con el impuesto inflacionario. Entonces, digo, vos era una forma de atacar rápido el problema. Lo atacaron parcialmente, pero encima lo hicieron mal. Es decir, para mí, te diría, lo que ha mostrado en este plano, digamos, Aranguren, es una improvisación total. Es decir, porque estos procesos se encaran desde otra manera. Vos te tenés que ir, sentar con cada uno de los prestadores y recomponerle la ecuación económica financiera del contrato y le determinas un sendero para hacerlo. Y si la empresa que está, digamos, no le cierra, está en condiciones de que al tener el contrato en orden, se puede dar vuelta, puede vender, te ingresa otra empresa, ¿sí? Te banca la transición y además te pone inversión y te ayuda a estimular la actividad económica, además expandiendo la oferta. Entonces digo, para mí, digamos, está para vos una equivocación del planteo, una equivocación del planteo. Exacto. Sí, Daniel, te escucho. No, yo creo que primero no creo para nada que haya mala intención, que creo que justamente responde a estas idas y venidas, al descalabro nuevamente que encontraron en la administración pública, y eso hace imposible administrar la cosa pública. Y sabíamos que el déficit fiscal, 7% del PBI, el arrastre inercial que eso provocaba en materia de inflación, y por lo tanto había que actuar. Lo que dice Javier es muy interesante y está muy acertado, pero para otro contexto de situación económica social de la Argentina. Había que empezar a actuar hoy. ¿Por qué? Porque la expansión monetaria que había hecho Alejandro Banoli cuando fue presidente del Banco Central el año pasado, y había llegado a expandir la cantidad de dinero a un ritmo de casi el 50% anual, explica por qué hoy, mayo contra mayo, cualquier índice de inflación te da un piso del 40%. No es producto del sinceramiento cambiario, el aumento de las tarifas, las paritarias, es efecto de la indisciplina monetaria y fiscal del pasado, que Javier lo sabe mejor que yo. Claro, tiene más monetarista que yo. No, por eso digo, tiene un efecto inercial que se manifiesta con un rezago de 8 o 10 meses. Quiere decir que lo que vemos estamos hoy, pagando las consecuencias de meses atrás. Y entonces lo mismo pasa ahora con estas medidas que está tomando el gobierno, la devolución de impuestos, el no pago, la exención del medio aguinaldo, que digamos, dicho sea de paso, fue una incorporación de la oposición. Una oposición al frente de Sergio Massa, que por un lado impulsa la desgravación del medio aguinaldo de este mes de junio, de una ley que con suerte se va a votar en julio, que con suerte se va a reglamentar en agosto, por lo tanto
está legislando sobre junio lo que va a regir a partir de agosto o septiembre, y después salen los economistas de Sergio Massa con Aldo Pignanelli, que también es un gran amigo y respeto, a criticar lo que critica Javier. Che, pero está aumentando el déficit fiscal, están cebando la pólvora del consumo, hay que incentivar la oferta, pero entonces pongámonos de acuerdo, queremos devolver impuestos, bajar la presión tributaria y al mismo tiempo que las empresas salgan a producir. Y no, esto no es Disney, esto es, estamos trabajando con seres humanos, con un 30% de pobreza, con gente que necesita respuestas inmediatas hoy. Y lo que está haciendo el gobierno finalmente es que con un mismo gasto público que antes, con un déficit fiscal que hoy está igual que antes, la calidad del gasto cambió. ¿Por qué? Porque en vez de gastar en plata que va a las bóvedas, a las estancias, va a mano de los consumidores, los asalariados, los jubilados, y eso va a replicar justamente en eso, en aumento de actividad y en recupero a través de IVA, ganancias, etcétera. Ahora seguimos charlando, Rubén, y te dejo una pregunta para que arranques vos cuando regresemos. ¿Pago las tarifas que me llegaron caras? ¿Van a retroceder también el gobierno con todo esto? Y además, pregunto, ya abro el juego con el dólar. ¿Me voy hacia el dólar está planchado? ¿Qué puede llegar a pasar? En un ratito nada más.